La innovación es un sector tan complejo que a veces su primer objetivo es el de desmitificarla o hacer ver cuál es su valor. Hoy hablamos de este proceso de crear un departamento de innovación desde cero con alguien que sabe mucho del tema. Nuestro invitado de hoy es Christian Ulf, cofundador de Área 101 y también de un pequeño fondo llamado Unitatea. Además, con él hablamos de la importancia de contar con un ecosistema en el sector, un espacio de encuentro para compartir experiencias entre diferentes directores de innovación. Quédate a escuchar este episodio y suscríbete al canal para estar al tanto de los nuevos episodios que lancemos. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Christian Ulf, que es cofundador de Área 101, partner de Unitatea y también fue responsable de logística en Logifruit. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo estás? Muy bien, Bryce. Aquí estamos. Muchísimas gracias por venir a contarnos tu experiencia. Para empezar mejor, preséntate tú y cuéntanos un poco también, o sea, de dónde vienes, qué estudiaste, qué empezaste antes de hacer a trabajar y de tus primeros pinitos con la innovación. Bueno, yo te diría que al final, para mí innovación fue algo, te diría casi vocacional. Creo que es ese tipo de cosas que en un momento yo empecé estudiando ingeniería industrial, sin embargo no me defino para nada como un ingeniero. De hecho, al final, dentro de mi día a día, ya de pequeñito me gustan casi más la parte de humanidades y sociales, casi que la parte de ingeniería. Pero es verdad que la parte de ingeniería me atraía un poco por la parte de procesos, la parte de empresa, compañías, etcétera. Y entonces empecé estudiando ingeniería industrial. Es verdad que luego acabé haciendo un MBA y por tanto un poquito complementada con esta parte. Pero empecé a ver la parte de innovación especialmente, diría, en el último año de carrera, ¿no? Empecé estudiando aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, empezaba haciendo, pues eso, cuando tienes 20, 21 años, empiezas haciendo prácticas los veranos, intentando testear qué cositas te gustan y qué cositas no te gustan, y me di cuenta que no me gustaba la parte industrial, la parte más de procesos y te diría casi de operaciones, ¿no? Que tienen una compañía más industrial, y sí me gustaba más la parte de creatividad, la parte de exploración y de cómo desde un punto de vista de tecnología y prospección se pueden dar como nuevos negocios, ¿no? a compañías. Entonces, te diría que empecé a testear innovación en el puerto de Valencia, esto fue en cuarto, ahí está dentro del departamento de innovación y empecé viendo un poquito tema de mejora de procesos, tema también de cómo explorar startups en tecnología para introducir nuevas mejoras en actividades portuarias. Pero mi gran experiencia fue en cuarto, cuando tuve un año, 7 meses de experiencia internacional en Japón. Allí me fui con el Banco Santander y un poquito mi rol era hacer una investigación de cómo el factor cultural impactaba en los procesos de innovación, ¿no? Y ahí lo que hacíamos era comparábamos Estados Unidos, Israel, España y Japón y analizamos cómo el factor cultural impactaba en cómo cada país de una manera inherente desarrollaba innovación. ¿Con qué objetivo? Con al final intentar entender si las personas, ya de un carácter innato, tienen mayor prospección hacia la innovación o no. Y bueno, y ahí sacamos cosas muy chulas, la verdad, porque sacamos al final, nos dimos cuenta que cosas que a lo mejor no nos damos cuenta pero bueno, los americanos, por ejemplo, tienen una baja versión al riesgo, sin embargo, los japoneses tienen una alta versión al riesgo de un carácter natural, ¿no? Y el fracaso no se concibe bien. Había una serie de parámetros que desde un punto de vista quali nos daban idea de cómo puede surgir innovación y te diría que nosotros los españoles estamos ahí entre medias de japoneses y de americanos, casi más tirando a japoneses que americanos. Pero bueno, este fue un poquito como el primer pinito donde ya empecé a entender que el tema de innovación me tiraba mucho. ¿Y cómo afectaba, o sea, el tema de las comunidades y el entorno, ¿no? Es decir, o sea, cómo culturalmente te puede afectar, aquí solemos hablar de corporates, ¿no? Pero cómo te puede afectar también tu propio país o tu propio entorno a que tú seas más o menos innovador, ¿no? Tal cual. Y esto, o sea,
Me parece curioso, ¿eh? Porque la parte de Japón, o sea, ellos siempre han sido también muy innovadores desde el punto de vista de ingeniería industrial, por ejemplo, optimización de procesos, Six Sigma, todo esto de optimizaciones. Toyota es conocida como una marca de, o sea, super lean, ¿no? En la parte de la Hmm. logística. O sea, esto requiere mucha innovación, ¿no? Pero al mismo tiempo con riesgo controlado, ¿no? Sin querer liarla mucho. El tema ahí, Bryce, es que Japón fue una potencia en temas de innovación hasta los años 2000, hasta que vino toda la época de Internet. Y haciendo entrevistas a gente de Sony, a gente de Panasonic, las típicas compañías japonesas, te das cuenta claro, cuando era un aspecto como muy predictivo, reduciendo tasas de errores y como tú comentas, Six Sigma y toda esta parte de reducción de fallos, ahí Japón era una superpotencia. Pero cuando viene un cambio de contexto, como es Internet, te cambia el paradigma, te empiezas a meter en un mundo más digital, donde casi se necesitan la transversalidad de la organización, se necesita tomar riesgos de manera más activa, etcétera, etcétera. Si te fijas, a partir de los años 2000, Sony, Panasonic y todo ese tipo de compañías se ven superadas por los Huawei chinos, por los Samsung coreanos, por las compañías americanas, ¿no? Entonces, es verdad que la parte cultural tenía un peso muy importante. Y luego, la verdad que pensándolo ahora, tengo como, luego lo comentamos, ¿no? Pero una visión de la innovación como muy humanista, o sea, muy basada más en la persona casi que en el proceso, en la tecnología, ¿no? Y creo que vino de este momento o de esta experiencia personal en el cual te das cuenta del impacto y que al final todos son personas, ¿no? Y el desarrollo de la persona y de la cultura viene impregnado casi desde el primer momento en que uno nace y esto puede ser tu sociedad, puede ser tu empresa, puede ser tu familia, los ciclos en que te mueves que te van condicionando cómo te comportas. Mm. Esos factores externos al final, ¿no? Que te van condicionando poco a poco. Sí. Y estás en Japón, o sea, vuelves a España, sigues con el Banco Santander, o sea, vuelves a la universidad, o sea, ¿cómo sigues temporalmente? Bueno, yo me fui para allá, me fui siendo un pollito. O sea, me fui con 22 años, experiencia que viajas internacionalmente, tasteas, conoces mucha gente, etcétera. Volví ya a España. Aquí se me habrían abierto varias vías. Se me había abierto una vía de entrar en consultoría, en típica consultoría Big Four, etcétera. Y luego otra que era un MBA en EDEM, en la escuela, en la fundación bueno, representa también el ecosistema marina de empresas, etcétera. Y la verdad que hasta el último momento son este tipo de decisiones que te cambian un poco el sentido de la vida, ¿no? Y no sé dónde estaría si hubiera elegido otro camino, pero sé dónde estoy habiendo cogido este, ¿no? Y la verdad es que tirando vista atrás muy contento porque al final complementa desde un punto de vista de conocimientos lo que previamente había tenido y luego, pues bueno, te abría una serie de caminos que se fueron desarrollando, ¿no? Entonces, hice este máster, el MBA en EDEM, y a partir de ahí fue el siguiente paso que ya empecé de una manera mucho más directa a introducirme en innovación, ¿no? Y fue cuando empecé en Logifruit, mi compañía anterior, desempeñando primero un puesto de innovación y luego como responsable del área de innovación. O sea, directamente del máster pasas ya a Logifruit, ¿no? Eh, Sí. ¿Y qué hace Logifruit? Porque es una compañía bastante de perfil bajo, o sea, es decir, o sea, creo que todos hemos tocado algo suyo, ¿no? O hemos estado cerca, pero no es muy conocida, ¿no? O sea, ¿qué hacíais? O sea, ¿es B2B, va a cliente final? O sea, que no... Sí, bueno, te puedo contar una anécdota, ¿no? Que yo cuando empecé en Logifruit realmente de inicio no conocía lo que hacía Logifruit y cómo la innovación podía impactar en un modelo de negocio como el de Logifruit, ¿no? Pero son este tipo de compañías que están en el día a día casi de todos nosotros. O sea, Logifruit al final es un B2B que se encarga de toda la parte de logística para la distribución alimentaria, especialmente para Mercadona, proveedores, etcétera, y donde lo que hace es un servicio de economía circular que a través del alquiler de envases reutilizables, como son cajas y pallets, se encarga de poner un producto de la manera más sostenible posible en el supermercado, ¿no? Y claro, yo cuando entro allí y empiezo, la verdad que tengo que decir que fue una apuesta brutal de la parte de la dirección, fue algo que surgió directamente desde Dirección General, desde la propiedad, que un poco viendo todo lo que estaba pasando a nivel internacional en tecnología, en disrupción, etcétera, se da cuenta de que Logifruit era una compañía muy innovadora en cuanto a producto y proceso, pero que carecía o necesitaba de un enfoque más conectado con el ecosistema, más digital y que acelerara este tipo de propuestas de valor, ¿no? Y ahí que empecé yo pues esto prácticamente, ¿no? Con 23 añitos empecé como innovación. Recuerdo con mucho cariño la primera reunión que tuve, ¿no? Con dirección, que me dice, jo, Cristian, aquí queremos hacer un proyecto grande, queremos conectar
con los principales ecosistemas a nivel global, queremos hacer innovación disruptiva y la verdad es que era un chute y un reto enorme, ¿no? Con un chaval de 23 años que previamente había hecho algo de innovación en el puerto de Valencia, había hecho en Japón una experiencia, etcétera, pero que le den un reto de este tipo, la verdad es que es una apuesta que es de apreciar muchísimo. Y ahí fue cuando empecé prácticamente con el puesto de innovación. ¿Y cómo se dieron cuenta ellos? O sea, que esta innovación, que necesitaban conectarse a otros ecosistemas para... ¿cuál fue un poco la chispa que hizo? Es decir, igual que tú entrases fue como la acción, ¿no? Ya más la parte más táctica de, bueno, pues traigamos a una persona para que sea responsable de todo esto y lo impulse de verdad, ¿no? Y esté focalizado en esto. Pero ¿cuál crees tú que fue el paso previo que hizo un poco de clic de, ostras, esto tenemos que empezar a trabajarlo? Yo te diría que en la totalidad en experiencias posteriores, que luego si les comentamos con la parte de la 101, etcétera, cuando preguntas habitualmente a un director de innovación por qué empieza en su puesto, creo que hay como dos condicionantes, ¿no? O que la compañía necesita dar un cambio de rumbo y accionar otro tipo de planteamientos, o sin embargo esta compañía, Logifruit, al final venía de un momento muy alcista de crecimiento asociado a, pues bueno, al cliente que tenía, crecimiento asociado al crecimiento propio de la industria alimentaria o la distribución. Y es ahí donde meter una apuesta como innovación es súper complicado, ¿no? Entonces, te diría que en este caso fue por el carácter 100% personalista de la dirección. En este caso, pues, una persona muy despierta, muy ávida de lectura, muy alineada con la tecnología, con una visión muy clara a futuro, que dentro de sus viajes de innovación, en uno de ellos, en Estados Unidos, empieza a ver como muchas señales, ¿no? De, oye, pues startups de logística, startups de tecnología, de datos, etcétera. Y entonces empieza a plantearse si todo esto, uno, tiene cabida en su organización y qué se está haciendo al respecto, ¿no? Pero te diría que al final, si no tienes un perfil en la alta dirección que apueste y que te cree este tipo de puestos, es imposible. O sea, tú piensas, Bryce, que un puesto como el de innovación es, y luego lo comentamos, ¿no? Pero es transversal a todas las capas de organización y conectada con dirección. Por tanto, al final es meter prácticamente un agente secreto, por decir así, ¿no? Una pieza disruptora en el core de la organización bueno, que en muchas cosas puede ser algo complejo de introducir, tú imagínate. Sí, o sea, creo que ya estamos yendo igual a la parte más de conclusiones o aprendizajes, ¿no? Pero, o sea, sí que es totalmente cierto que hace falta que tener ese sponsor interno, ¿no? Es decir, alguien que sea un poco el que hace esa apuesta, el que tiene esa visión de que hay que apostar por esto y que luego se tangibilicen resultados, ya es más responsabilidad del director de innovación, ¿no? Que eso de verdad pase, pero ese primer chute al área toca un poco con los ojos cerrados por parte de esa dirección, ¿no? Y, y en qué te centraste aquí al llegar, ¿no? O sea, un poco, o sea, en este periodo, o sea, qué cosas, qué proyectos llevas adelante de los que nos puedas contar, ¿eh? O sea, qué cosas se hicieron y de Sí. los cuales estás orgulloso también. Yo te diría que una reflexión también es que un año de innovación son como 4 años de perro, ¿no? Es como que realmente pasan tantas cosas que luego miras la vista atrás, y yo siempre lo comentaba también con compañeros y demás, y decía, jo, es que haces 1000 cosas y luego a la vez parece que son como tanto estímulo que ya casi ni recuerdas, ¿no? Pero al final yo creo que la misión era, oye, vamos a montar un departamento de innovación, vamos a montar un área con una estructura propia, esa es la principal. Vamos primero, en una organización, te imagínate, que tiene un carácter orientado a la eficiencia, a la mejora, con un carácter muy industrial, etcétera. Innovación de inicio no se entiende y es algo normal, ¿no? Porque todo el mundo te dice, ya innovamos. Y la innovación, creo que el primer rol es, cuando llegas a una organización, es desmitificar o hacer entender qué es innovación. Entonces, esa era la primera funcionalidad, hacer entender y casi entender a sí mismo, ¿no? ¿Qué era innovación para Logifruit? Creo que cada compañía, cuando inicia su viaje de innovación, debe definir qué es innovación para su compañía, y aquí cada compañía lo puede un poquito dirigir con un foco diferente. La siguiente, sobre todo, era, una vez hemos entendido qué es innovación para nosotros, yo te diría que en el caso de Logifruit era, uno, exploración y generación de conocimiento a través de mapear internacionalmente toda la parte de tendencias, ¿vale? Y aquí podemos hablar ahora de toda la parte, nosotros lo llamamos el observatorio, pero era conectar con plataformas de innovación, con aceleradoras, con toda la parte de fondos, etcétera, etcétera. La siguiente era, con todo ese conocimiento, cómo somos capaces de conectarlo
con las áreas de negocio. Es decir, oye, cómo todo esto impacta en logística, cómo impacta en operaciones, cómo impacta en recursos humanos. Es coger todo ese conocimiento y conectarlo directamente de una manera muy tangible con estas unidades. En tercer lugar, te diría que el rol era, oye, vale, ya lo hemos conectado, pero hay veces que las unidades o las áreas de negocio no tienen ese know-how interno, ¿no? Para desarrollar un proyecto y pilotarlo. Entonces, es actuar como facilitador, siendo capaz de conectar, pero a la vez de pilotar esa solución internamente. Entonces, es prácticamente como el primer punto de pilotaje de este tipo de soluciones. Y luego te diría que para nosotros innovación tenía un carácter como muy estratégico, ¿no? Era totalmente transversal a la compañía e incluso estabas en las reflexiones propias del futuro de la misma, ¿no? Oye, ¿tiene sentido hacer nuevos modelos de negocio? ¿Tiene sentido plantear cómo debería ser la propuesta de valor misma, ¿no? Entonces, te diría que fue un recorrido de construir, iterar, pivotar constante en todo lo que hacíamos, y al final era dar un paso atrás, dos adelante, coger impulso y volver a empezar, ¿no? Iniciamos con este proceso que te decía antes del observatorio. El observatorio, yo me acuerdo muy bien que una de las primeras reuniones, ¿no? Con dirección, cuando me viene con esta misión increíble, ¿no? De decir, oye, una compañía desde Valencia que está a nivel nacional que conecte con los principales hubs de innovación. Pues bueno, yo me voy con mi PPT, con una PPT, decir, mira, pues vamos a conectar aquí, un plan de vamos a invertir aquí, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Y me dice, joder, Cristian, esto piano, piano, ¿no? Vamos a ir detrás del 1 al 2. Entonces, yo creo que ahí es donde te meto la primera reflexión, ¿no? Creo que para hacer entender innovación no hay nada mejor que un quick win, que un caso de éxito que te afiance y te dé tracción a lo que es innovación. En nuestro caso encontramos empezamos haciendo scouting, básicamente hacía scouting en los principales centros de innovación, hacía a través de algún challenge que hacíamos con una universidad, etcétera. ¿Cómo organizabais Y estos, o sea, este scouting, sí, o sea, tanto a nivel nacional como internacional, ¿cómo lo organizabais? ¿Lo hacíais vosotros presencialmente allí? O sea, ¿contabais con algún partner, alguna consultora que os ayudaba a hacerlo? mira, de inicio yo te diría que fue todo en in-house, por decirlo así. Es decir, prácticamente desde el área de innovación hacíamos scouting en South Summit, Mobile, etcétera. Es decir, creo que hay un proceso que, si volviera atrás, creo que ya tienes una capacidad o un conocimiento para relacionarte en el ecosistema y generar deal flow y scouting de una manera muy natural. Ya sabes dónde ir y en qué momento para encontrar los proyectos que quieres. Pero si alguien empieza mañana como director responsable de innovación de la compañía, creo que hay un proceso casi de inmersión, ¿no? Y inmersión especialmente en ecosistema, de entender qué es esto y cómo relacionarte, cómo conseguir deal flow, cómo colaborar y quiénes son los agentes principales. Y te diría que personalmente estuve quizás 6 meses trasteando, hablando con mucha gente, entendiendo cómo se hacía, etcétera, etcétera. Ese fue el primer inicio, ¿no? Y ahí la parte esta de scouting era interna. Y luego esto, a medida que ya vas entendiendo las inercias, ya vas profesionalizándolo. Y ahí es cuando ya empiezas a colaborar con una aceleradora en Estados Unidos. Cuando empiezas a entender que tiene sentido empezar a hacer tu propio puzzle de colaboraciones en diferentes segmentos de tecnología o en diferentes segmentos de startups que en conjunto te den una visibilidad, ¿no? Y al final el observatorio para nosotros era esto. Era como, imagínatelo como un puzzle donde veías que la parte más de tecnología B2B tenías un pie puesto en Israel con una colaboración allí. En España te da una accesibilidad al deal flow muy cercana que te ayuda a pilotar soluciones, porque al final hay una menor brecha cultural que la que puede haber en otros. El idioma, por ejemplo, parece que no, pero una compañía es un factor que ayuda a facilitar la innovación. Entonces empezamos en interno y poquito a poco fuimos, digamos, externalizando, colaborando con terceros en diferentes formatos para acelerar la innovación. Y el resultado, decías, o sea, este quick win de ese observatorio, o sea, el primer quick win que os llevasteis para hacer un Sí. poco la tal, ¿cuál fue? O sea, ¿cuál fue el que hizo que...? Ahí hubo un caso que era, que muchas veces lo hemos contado, al final dentro de la compañía teníamos un tema de gestión de activos, en este caso de cajas, pallets, etcétera, ante lo cual se habían buscado soluciones con universidades, se habían buscado soluciones con consultoras o ingenierías, pero al final, dentro del proceso de scouting, identificamos un poquito, fuimos capaces de definir el reto, hacer un scouting de startups, encontrar una startup de IoT que lo que permitía es digitalizar ese control de activos, es decir, oye, saber bien dónde tienes tus activos en tiempo real para poder a partir de ahí
evitar pérdidas, eficientar procesos, etcétera, etcétera. Y digamos que fue un proceso en el cual yo te diría que la organización empezó a entender de una manera más, como más clara, ¿no? ¿Qué es innovación? Y ya no lo veía como una amenaza, sino que veía, oye, es que algo que tenemos podemos dotarle de una capa de conexión con lo que hay fuera para acelerar y hacer un piloto que de otra manera no podríamos. Ese fue un poquito el quick win. A partir de ahí se empezó a trabajar más internacionalmente, se empezó a intensificar la parte del scouting, se empezó a facilitar por parte de las unidades de negocio la parte de hacer pilotos, porque claro, hasta ese momento eBrice era como, yo me siento con recursos humanos, me siento con operaciones, te planteo una serie de retos y te planteo una serie de soluciones, ¿no? Que luego, si quieres, te menciono también un poquito el método de innovación que llegamos, que es una manera de cómo procedimentar innovación que al final ayuda a que sea algo más sistemático que únicamente me siento contigo periódicamente y te comparto una serie de retos. Pero digamos que este primer quick win o caso sirvió para dar un poquito de credibilidad, por decirlo de alguna forma, y permitirlo, ¿no? Porque al final es verdad que innovación fricciona mucho con lo que es la cultura de la compañía y fricciona desde el punto de vista que, bueno, tiene un foco diferente, se mueve en un ámbito diferente, siempre estás puertas fuera de la empresa, muchas veces estás en otros foros diferentes, tiene incluso hasta un aspecto social, ¿no? De que estás en congresos o en eventos de innovación y que es ahí donde al final se materializan esta serie de relaciones que te generan luego que todo se acelere y que conectes los puntos y sepas con quién colaborar en cada momento para llevar a cabo estos proyectos. Pero la generación de un primer quick win que el director de innovación sea capaz de identificar, llevar a cabo, tangibilizar y hacer de ello un caso de éxito, me parece uno de los principales focos para darle tracción a los modelos de innovación. O sea, este agente secreto que decías antes, ¿no? De transversalmente con dirección, pasa de ser un espía enemigo, ¿no? En cierto modo, a convertirse en un socio y decir, ostras, cuidado porque esta persona, o este rol de verdad me va a ayudar, ¿no? O sea, y de verdad vamos a ser capaces de resolver problemas que tengamos internos, que yo en mi día a día, pues estoy preocupado encontrando los palets y las cajas, pero no puedo pararme a ver cómo podemos hacer para encontrar los palets y las cajas sin tener que estar yo buscándolas, ¿no? Pero hoy tengo que encontrar los palets y las cajas, ¿no? Entonces, Totalmente. puntualmente, o sea, esta persona se va a venir y va a decir, oye, ¿cómo puedo resolverlo, ¿no? Y aquí ese rol de la persona de innovación, ¿no? Encontrar esa startup que consiga esta solución. Es tal cual, ¿no? Yo creo que al final iBrice, cualquier compañía, independientemente de su tamaño, tiene gente en los negocios que está en el día a día, está focalizada en lo que está haciendo hoy y donde la mejora... Es que es muy complejo, es que no se le puede tampoco penalizar o decir nada porque al final dentro de su día a día, si tiene 8 horas de un desarrollo de un proyecto o tiene 8 horas de un carácter administrativo o el que sea, es muy complejo que tenga tiempo para pensar directamente, ¿no? Y entonces el rol de innovación a veces para mí es siempre ser un facilitador y aquí yo creo que se activan dos procesos, ¿no? Lo que se llama el proceso más push y el proceso más pull. Al final nosotros un poquito como lo metodizamos es recibir retos. Tenemos como dos esferitas o una infografía que ayuda mucho a entender innovación, que es innovación está en el centro de lo que es la compañía y el ecosistema, de forma que tiene un pie dentro de ambos puntos y conecta los retos de la organización con ideas o soluciones del ecosistema y recibe tendencias del ecosistema y propone internamente proyectos o soluciones que están alineadas más a futuro, ¿no? Entonces, va combinando esos dos flujos push-pull para acelerar la innovación. Y bueno, yo creo que ahí la labor de innovación es, uno, facilitadora, dos, debe ser un poquito el que mueva y sea proactivamente como un challenge del status quo de la organización de forma continua, y esto fricciona a todos los niveles. Pero es el objetivo, ¿no? O sea, friccionar es el objetivo. O sea, remover el status quo tienes que generar fricción, Sí. si no, o sea, estás dando caricias, no estás removiendo el status quo. Sí, si no, al final es que no estás innovando. O sea, al final estás dando... Creo que tiene que haber un mix, ¿eh? Y creo que dentro de ese portfolio de pilotos tienes que ser capaz de gestionarlo con mucha mano izquierda. Y yo creo que luego lo comentamos al final, ¿no? Pero son los aprendizajes. Todo va de personas. Entonces, al final, activar la innovación es ganarte a las personas desde tu punto de vista personal para activar a partir de ahí, a través de esa generación de un espacio de confianza, eres mucho más capaz de introducir innovación. Si pretendes venir, y a mí, haciendo autocrítica, yo creo que en estos procesos cometí miles de errores, intenté aprender de ellos e intenté pivotarlos, iterarlos, pero uno de los primeros es, oye, con la máxima humildad puedes trabajar y traer innovaciones de fuera, pero a la vez debes un poquito dotar de pequeñas soluciones de su día a día
para compensar, ¿no? Y no puedes creer que tú ofrezcas un modelo de inteligencia artificial que permita predecir flujos logísticos sea más importante quizá que otra solución que les permita en su día a día tener tiempo para dedicar a estos proyectos, ¿no? Entonces debes de ir combinando ambas partes. O sea, es complicado de gestionar esto. O sea, no complicado, es complejo porque Sí. juegas con muchas variables, ¿no? Y respecto a la experiencia de hacer pilotos y la gestión con las áreas de negocio, ¿en este periodo ejecutasteis muchos pilotos, diferentes áreas de negocio o estaban todas centradas en la parte de operaciones y para temas muy concretos de logística o este de IoT que contabas? No, yo te diría que, como te decía antes, mira, el enfoque de innovación era totalmente transversal a la compañía, ¿no? O sea, cruzaba transversalmente todos los departamentos. A partir de ahí lo que se hacía es una parte con todos ellos, imagínate, con comercial, con operaciones, con recursos humanos, indiferentemente del ámbito, innovación no tenía per se un ámbito incluso tecnológico, ¿no? O sea, había tecnología, pero igual podías proponer nuevas formas de cómo formar a tus empleados de manera digital, a la vez que podías, por otro lado, proponer una parte de inteligencia artificial para un flujo logístico o un nuevo material que fuera más sostenible para tus envases. Entonces, ibas jugando transversalmente con todos ellos y luego el proceso al final era el de identificar un reto conjuntamente con ellos. O sea, hacíamos unos ciclos de innovación, que el objetivo es, uno, generas una, llamamos inspiración. Inspiración es, me vengo con un mapa de tendencias e intento compartir de mi visión de lo que yo veo que hay fuera. Ujú. Eso ya tiene, de inicio tiene un valor didáctico, por decirlo así, o un valor de visión, ¿no? O te acerco cositas que están pasando fuera. En segundo lugar, me siento contigo, intento reflexionar qué retos de lo que yo he visto fuera, pero de lo que tú estás viendo en el día a día, tiene sentido meter en ese portfolio. Y a partir de ahí, cuando tienes un portfolio de retos, lo que haces es, como ya tienes un scouting continuo del ecosistema y tienes como esa parte observatorio, que es como una máquina que está continuamente funcionando y generando una base de datos de soluciones, lo que haces es, oye, que de todo esto tiene sentido conectar con estos retos, ¿no? Entonces ya montas sesiones específicas de Dealflow con las áreas en las cuales presentas 5, 7 proyectos. Y a partir de ahí es un momento en el cual ya es definir que sí que no tiene sentido activar. Entonces puedes ver que hay un proyecto en el cual, por ejemplo, pues oye, un tema de experiencia del empleado, ¿no? Y experiencia del empleado puedas tener una startup que te mida el NPS en tiempo real de tus empleados, o puedas tener un LMS que te permita digitalizar todo ese punto, o puedas generar un employee journey con otro startup con un carácter más digital, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí te sientas y, sobre todo, yo te diría que innovación es un facilitador. Yo también, haciendo mucha autocrítica, creo que muchas veces desde innovación cargamos con el gorro también casi de la ejecución, de decir, oye, realizamos el piloto, pero como somos los que queremos que esto salga al 100%, estamos tan convencidos de ello, somos casi los que, no te diría que no dejáramos al área llevarlo, pero los que intentamos actuar como muy líder del proyecto. Y sin embargo ahora intentaría ser más un facilitador, intentando dar un paso atrás para que el área de negocio un poquito fuera quien liderase, ¿no? ¿Qué suponía esto? Suponía que había proyectos que innovación, al estar 100% en el mismo, hacía que fueran muy directos, pero sin embargo teníamos otra serie de proyectos que si no eres capaz de involucrar al área de negocio desde un punto inicial y definiendo muy bien su rol y definiendo que ellos son quienes realmente son los que necesitan esa solución y tú estás en segundo plano facilitando con la metodología todos esos puntos, luego la parte de escalado, que es la más compleja siempre, o cuando esa prueba de concepto acaba, es donde un poquito puedes encontrarte que, oye, es que no hay un enganche. Es que directamente has generado una solución que te permite digitalizar las métricas de una planta, pero es que luego es que operaciones o quien sea, o el El responsable director de de planta, producción no lo utiliza, ¿no? O sea, no... efectivamente. Y te das cuenta y dices, jo, pero es que esto es o sea, tienes un Ferrari, pero sin embargo el piloto del Ferrari pues no les ha enseñado o no ha estado en el proceso de compra del Ferrari, ¿no? Entonces dices que yo no necesito un Ferrari. Entonces se producen esta serie de fricciones que creo que un punto clave, como te diría, es el escalado. ¿Qué resultados tuvimos a nivel de pilotos? Nosotros medíamos la parte del scouting. Anualmente teníamos un scouting que definíamos como sesiones one-to-one con startups de media hora, etcétera. Anualmente teníamos unas 200, 250 que íbamos mapeando y en las cuales nos íbamos sentando. Y yo creo que aquí hay dos reflexiones. Creo que cuanto más introduces en el funnel desde la parte de arriba, a pesar de que luego en la parte de abajo no llegues a pilotar, lo que te da a nivel de visibilidad
a nivel de conocimiento que luego orienta la parte de estrategia, etcétera, es brutal. Es decir, oye, tú eres capaz de entender, o al menos de visualizar que el futuro de la logística va por la parte más conectada, por una parte más sostenible y por una parte más digital, ¿no? Por hablar de logística, pero la parte del empleado te das cuenta de que está en alza y que has de trabajar la parte de experiencia del empleado y una serie de puntos. Todo eso te lo da el mapeo, ¿no? A partir de ahí tenemos un funnel de métricas que era cuántas startups introduces a las áreas de negocio, es decir, oye, yo me siento contigo logística y te presento 5 o 6 startups. Son métricas que tú contabilizas y luego ya está la parte de pilotos, ¿no? Y yo recuerdo un año que, especialmente en el 2019, el año pre-COVID creo que fue, que fuimos muy, muy activos en la parte de pilotos, ¿no? Y hacíamos pilotos como pequeños, con un alcance muy determinado, pero que nos permitía ir testando e involucrando a las áreas de negocio, ¿no? Y ese año, pues, creo que fueron 6-7 pilotos los que fuimos realizando con un carácter bastante interesante. Qué bueno. O sea, justo te iba a preguntar por esto mismo, ¿no? O sea, que es difícil en ocasiones medir el desempeño de las áreas de Sí. innovación, sobre todo en estas fases más de prospección, por así decirlo, ¿no? Y que igual no tienes un impacto en negocio tan cuantificable en muchas de las iniciativas que llevas a cabo. Y esto creo que es necesario para decir, oye, no es solo una parte social, ¿no? Lo que decías antes, o sea, es decir, el resultado de todo esto se tangibiliza en tantos one-to-one con las áreas de negocio o tantos pilotos hechos y cómo esto nos ha ayudado a nuestro negocio, ¿no? Sí. Al final, yo diría, es que es como la típica curva J de crecimiento de las startups. Mm. Tú inicias en innovación y es verdad que hay un déficit, por decirlo de alguna manera, de que necesitas empaparte de ecosistema, empaparte del negocio. Entonces, ¿no? Estás por la parte de abajo, pero una vez como que generas para mí esas capacidades y capacidades pues como relaciones con agentes, toda la parte también de conocimiento del deal flow, la relación interna con las áreas de negocio, el metodificar bien cómo es innovación para tu compañía, creo que luego ya es más sencillo es conectar puntos, iterar, testear y volver a pivotar. Pero ya tienes un vehículo y para mí innovación sobre todo es como ese vehículo de crecimiento de la compañía que al final nosotros dividíamos y que cualquier compañía divide en 3 horizontes, ¿no? El modelo de negocio actual, nuevos modelos de negocio o modelos de negocio adyacentes y la parte de H3 de nuevos modelos de negocio totalmente diferenciados del core. Creo que al final la innovación impacta en todos ellos, te permite tener eficiencia o nuevas vías de negocio en el primero, te permite tener leads de generar nuevos modelos de negocio adyacentes y te permite tener una capacidad o conocimiento para en el momento dado y ya con una voluntad más activa empezar a, oye, pues ¿no? Como decís vosotros, ¿no? A testear qué otros nuevos modelos de negocio puedan tener sentido para una organización. Total. Y pasa Logifrit, estás aquí, o sea, después de todo este trabajo, Área 101. ¿Qué es? O sea, ¿por qué decides también, o sea, impulsar esto? O sea, ¿cómo nace también Área 101? Mira, yo te diría que echando también la vista atrás, creo que no sé, creo que innovación está muy impregnada un poquito, ¿no? En la manera que eres casi por los valores que tienes, ¿no? Y me considero, o intento considerarme, ¿no? Un tipo proactivo, un tipo curioso, un tipo que está siempre abierto a la colaboración. Y de ahí surge tanto Área 101 como la parte de Unitatea, ¿no? ¿Y cómo surgen? Surgen de un proceso. En Área 101 era como, de inicio no era nada. Era, yo desde mi puesto en Logifree, pues digo, oye, ¿cómo puedo continuar conociendo mejores prácticas de terceros para pues mejorar lo que estamos haciendo aquí en Logifree, ¿no? Y entonces ahí empecé montando unas sesiones, esto fue final del 2020 o así, en 4 tardes, que yo con directores de innovación que eran cercanos a mí en aquella época, los lié, por decirlo de alguna manera, y dije, oye, vamos a hacer una sesión donde ya no sea compartir uno a uno, sino que entre nosotros directores de innovación compartamos qué está haciendo cada uno, qué retos, y la primera sesión fue un caos. Fue un caos porque no había una estructura, era casi lo que nos pasa muchas veces a la gente de innovación, ¿no? Que tenemos casi más frustración que alegrías que están más contadas. Entonces, casi en esa primera sesión fue compartir esos retos o miserias de cada uno. Y la gente quedó contenta, éramos 8 directores de innovación, esto empecé con Aquaservice, estaba también Estrella Galicia, estaba Elewit, estaba Ford, es decir, había un conjunto de 8 Istobal, de compañías como muy cercanas que a modo experimento, ¿no? Esta primera sesión fue caótica, como te digo, pero sí que daba idea de cómo empezar a diseñar y montar una propuesta de valor de un espacio
que fuera en interno, que fuera con un perfil de director de innovación, que no estuviera, digamos, politizado por un tercero, como fuera una consultora o una VC, etcétera, y que lo que permitiese sería como compartir desde un punto de vista genuino mejores prácticas para el desarrollo de la innovación, ¿no? ¿Qué empezamos a hacer? Oye, pues en cada sesión mensualmente un director de innovación compartía su modelo. Entonces, por aquí empezaron pasando Iberia, vino la directora de innovación de L'Oréal, vino Acciona, vino Enagas, y digamos que mensualmente un director de innovación compartía su modelo de innovación, y luego, como la comunidad estaba basada en la aporte y recepción de valor, lo que hacíamos es que a este director de innovación le preguntábamos, oye, ¿de qué quieres saber tú, no? O un poquito cómo te podemos proporcionar valor. Y entonces te das cuenta de que él soltaba una temática como co-creación. Y como yo, cuando soy un bicho creo que esto fue, el de co-creación fue con Alstom, si no me equivoco, cómo puedo hacer un tema de co-creación con otras corporaciones, ¿no? Y entonces había un ejemplo como era Bankia, que en su día hizo todo el tema de Bizum y le explicaba una parte de co-creación en el sector o la industria financiera. O L'Oréal compartía un reto que es cuando eres un bicho como L'Oréal, cómo puedes eficientar equipos de innovación a nivel internacional, ¿no? Y ahí pues Nestlé, Unilever, etcétera, compartían mejores prácticas. Pero bueno, digamos que todo esto fue a través de generar sesiones con un aspecto muy empático de lo que un director de innovación necesita. La comunidad fue creciendo, participaba, participaba Mutua, invitaba a otro, participaba un director de innovación y la verdad que era un proceso súper, a título personal, súper, de realización, de ver que el foro poquito a poco aportaba valor, se iban sumando en orgánico miembros y poquito a poco pasamos de ser 10, 20, 30, 50 hasta actualmente el año pasado ya empezamos a constituir Área 101, ¿no? ¿Y qué pretende ser Área 101? Pues bueno, Área 101 intenta ser un espacio donde a día de hoy hay casi 150 directores de innovación en interno, donde hay diferentes formatos, pero intentamos impulsar innovación corporativa. Hay un punto de vista de compartir conocimiento en interno, hay un punto de vista de generar ese conocimiento. Hemos sacado un informe que es un estado del arte de innovación. Estamos también desde un punto de vista de storytelling montando un libro que se llama 101 historias de innovación y al final intenta ser como una especie, aunque el nombre está muy trillado, pero de think tank o comunidad o de centro de reflexión donde se compartan estas mejores prácticas en innovación, ¿no? Esto es Área 101. Yo te diría que al final surgió de la curiosidad, surgió de un aspecto súper desinteresado de montar algo que a la gente le aportase y donde a día de hoy, sobre todo lo que estamos haciendo es estructurarlo para algo tan fragmentado como son las corporaciones en España, darles un punto de unidad y a partir de ahí identificar dónde podamos compartir, generar proyectos en conjunto, etcétera, etcétera. ¿Y esto en el día a día está activo? O sea, quiere decir, ¿esta comunidad interactúa en el día a día o solo cuando pasan estos eventos de, oye, pues va a venir Iberia a contarnos X, ¿no? O sea, cómo es su modelo o cuáles son los casos que han pasado? O sea, funciona en el día a día. O sea, quiere decir, hay un Slack, un grupo de WhatsApp donde todos los días, o sea, están todos esos directores de innovación ahí compartiendo, ¿no? Mira, te diría que está en total proceso de evolución, ¿no? Y desde donde al final esto empezó siendo para mí un side project. O sea, empezó cuando estaba en mi época en mi Montelog Free, empezaba siendo pues eso, 2 sesiones que montaba por las tardes mensualmente. A partir de ahí ya se fue haciendo un Excel, miramos el engagement de los directores de innovación, intentábamos ir dándole un poquito de contenido, etcétera. Pero claro, en ese momento era totalmente un side y ahora que estamos ya dándole una consolidación, sí hay un canal de comunicación a día de hoy en interno donde los directores de innovación por LinkedIn van compartiendo, conociéndose y compartiendo alguna serie de iniciativas. Estamos estableciendo un newsletter desde donde recogemos iniciativas del ecosistema para compartirlas con los 150. Es decir, imagínate Corporate Lab lanza un proyecto y quiere darle visibilidad a directores de innovación o una startup está en ronda. Intentamos filtrar mucho ese contenido, ¿vale? Siempre intentando evitar la parte comercial por mantener la pureza de la comunidad. Pero hay una newsletter interna, hay sesiones mensuales, hay sesiones también en eventos de innovación que dan un punto de vista súper experiencial. Tú piensas que esto es una comunidad que nació en pandemia y en pandemia en punto de vista digital y es verdad que cuando te dicen, oye, es que al final para conocer a la gente debe ser en físico, ¿no? Oye, me he dado cuenta que la primera vez que nos vimos en Barcelona post-COVID, y esto fue el año pasado, hablabas con gente como si la conoces de toda la vida cuando la habías visto en 3 sesiones, ¿no? Tú y yo mismo, por ejemplo, habíamos intercambiado casi 3 sesiones antes de vernos en 4Years este año, ¿no? Pero creo que puedes generar ese ambiente de confianza
pero al final la parte física experiencial es la que marca la diferencia, ¿no? Y la que te permite un punto más de colaboración, un punto más de confianza. Entonces, te diría que hay diferentes formatos, hay una parte de sesiones, hay una parte de canales, que le estamos dando una vuelta general, pero al final el objetivo es, esto no es una asociación, el director de innovación no tiene ningún modelo de membresía, es una comunidad non-profit a partir de la cual estamos estableciendo colaboraciones con escuelas de negocio, colaboraciones con otros players de ecosistema, etcétera. Pero sobre todo el objetivo es, pues ser un punto de referencia para que cuando un director de innovación quiera compartir algo o quiera conocer algo, sepa que dentro hay 150 que ya se le han pegado, que ya han hecho algo similar y con los cuales puede colaborar para desarrollar. Entonces, te diría que el objetivo es descentralizarla cada vez más, es decir, que fluyan esas conexiones de una manera descentralizada a las personas que estamos en su gestión, pero que en cuanto a actividad te diría que cada vez tiene un carácter más activo. Sí. Qué bueno. Y además esto es importante que la comunicación, entiendo, no sea unidireccional, ¿no? O sea, sino que sea entre cada uno de los miembros, o sea, que sea una comunicación más a pares, ¿no? De, oye, pues Iberia con Alstom, oye, pues hemos visto, o sea, qué has hecho tú, etcétera, pero simplemente es aflorar esta relación, ¿no? O sea, esa predisposición a colaborar entre las diferentes directores de innovación y hacer que ese curva J pase lo antes posible, ¿no? O sea, y que cualquiera que esté en ese rol cambiando o lo que sea, pues que pueda acelerar ese proceso. Al final, este tipo de espacios yo creo que hace falta, o creo que potencia, no sé, un orquestador del ecosistema. Es decir, un perfil que lo que haga es escuchar a todos y esto, saben que deberías de invitar es a Marisol. Marisol es Chief Innovation Officer en South Summit. Ella lleva antes innovación en BVA y es una experta en ecosistemas. Y tiene un paper muy chulo que te habla, ¿no?, del papel de un orquestador. Y te ve como hay muchos puntos, pero son puntos que si no hay alguien que intente entender las necesidades de cada uno y empezar a conectarlos con diferentes formatos, ese ecosistema no tiene son como neuronas, ¿no? Están desconectadas. Entonces, un poco el rol de Área 101 pretende ser ese tejido neuronal que intente identificar cómo conectar a directores de innovación, ¿no? E intentar mantener esa comunidad muy pura en cuanto al perfil que tenemos internamente, en cuanto al manifiesto de qué es esto que no es y que intentamos activar pues cositas que aporten valor y que generen a un director de innovación. La verdad es que montamos sesiones y tenemos un engagement bastante alto, te diría, intentando siempre, pues, oye, en qué podemos aportar y en qué no. Y a partir del cual, pues, desde este punto de vista estamos sacando una parte de informes o el libro curado que estamos sacando, como 101 historias de innovación. Estamos empezando a articular algunas iniciativas más de colaboración e innovación abierta y una otra parte con escuelas de negocio montando algo de producto formativo, ¿no? Entonces, te diría que intentando conectar estas piezas, en innovación tiene mucho sentido la colaboración. O sea, estas tres patas, ¿no?, que comentabas o sea, lo que está fuera de la comunidad, entiendo también que es un poco lo que ayuda a financiarla, ¿no? Porque aunque sea una non-profit, al final necesitas, o sea, como todo, ¿no? O sea, esto hay que poner, hay que sacar la tarjeta. En algún momento alguien dice, bueno, ¿y esto quién lo paga, no? O sea, ¿cómo funciona esa parte también? Claro, yo te diría, mira, al final, haciendo un benchmark con otras comunidades, lo que nos damos cuenta es que para nosotros el director de innovación no debe tener nunca un modelo de membresía, ¿no? Y un poquito esa es la visión desde que empezamos, que es que esto no es una asociación en la cual tú pagues X y tengas acceso a llamarlo club o espacio, asociación, etc. Entonces, lo que estamos haciendo desde Área 101, una vez ya hemos consolidado un poquito la comunidad, es en la parte de arriba estableciendo una especie de plan de partners, donde haya, pues, oye, una parte con administración pública, que ahí estamos viendo con administración pública, que es uno de los partners, con una empresa tecnológica cloud, con una más de media, 4 o 5 que le den sostenibilidad a esta esfera, que es Área 101, y que le permitan continuar operando, generando sesiones, generando contenido de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego a partir de ahí, iniciativas que monetizan, pues ya tienes un brazo que se llama 100 Innovation, en el cual el objetivo es articular proyectos donde los mismos directores de innovación incluso formen parte como expertos de los mismos, o donde, digamos, que identifiques necesidades, es decir, oye, una corporación quiere hacer un tema de co-creación, pues sacas de Área 101, montas un equipo de proyecto y ya das una solución a una co-creación entre varios directores de innovación dentro de Área 101, ¿no? O quieres montar un tema de
una comunidad más en petit del futuro de la industria, por decir algo, ¿no? Y entonces ya montas un aspecto como mucho más con equipo propio, con proyecto, etcétera, etcétera, dentro de otro brazo que ya es diferente, que es Ciento Innovation, ¿no? O el mismo libro o los informes y contenidos similares ya parten de otro, donde el activo que tú tienes, por decirlo de alguna forma, o la red, es Área 101 y el brazo que lo explota para determinados objetivos es Ciento Innovation. Y luego, por otro lado, el objetivo es, para más escuelas de negocio o para el producto formativo, la idea es, oye, acercamos la propuesta de Área 101 activando redes de mentores para aceleradoras o redes de mentores para escuelas de negocio o generando producto formativo en digital para una escuela de negocio, ¿no? Y desde eso ya puede ser un 101 Academy y donde los directores de innovación participan siendo parte activa de esos programas formativos o de esas píldoras que tú vayas generando en diferentes contenidos. Es un poquito la visión que estamos construyendo y desde la cual, pues bueno, tiene estas dos partes que son las que te ayudan un poquito a darle sostenibilidad, ¿no? a la comunidad. Totalmente. Y 101 Innovation, ¿tiene algún proyecto ya en marcha, algo que nos puedas contar aparte del libro? O sea, ¿qué cosas estáis haciendo también para tangibilizarlo un poco más? Mira, ahí te diría, bueno, simplemente por contarte, ¿no? El por qué Área 101, 101 Innovation, etcétera, etcétera. Yo te diría que soy un friki del branding, ¿no? Y de entender realmente que hay un propósito detrás de por qué una marca es una marca. Y esto fue un proceso en el cual yo le daba muchas vueltas, antes era Comunidad de Innovación Corporativa, ¿no? Y le daba muchas vueltas a cómo denominarla. Y empecé dándole, pues, oye, ¿esto qué es? Pues, oye, esto es un espacio, ¿no? Pues de espacio, área. Y hubo un día que saliendo a correr estaba escuchando un podcast del Área 51 de México y decía, no, esto es un espacio y el Área 51 es porque había 51 identificaciones de ovnis, bla, 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 tal. Y entonces empecé, oye, espacio de gente un poquito más rara, 51 tal. Y entonces de ahí empezamos a denominar Área 101 como área de espacio, 101 porque en ese momento cuando éramos 40, 50, diría, jo, me encantaría llegar al punto de llegar a unir en un mismo espacio a los más de 100 directores de innovación en España, ¿no? Y de ahí 101, que es como más de 100 y esa parte de visión, ¿no? Y de ahí ya fuimos estableciendo el resto de productos o submarcas como 101 historias de innovación, más de 100 historias de innovación, 101 Innovation, etcétera, etcétera. En la parte de 101 Innovation un poquito lo que intentamos hacer es, te diría, y aquí totalmente estamos en una fase ahora de conceptualización y desarrollo, pero yo creo que el concepto de comunidad tiene mucha potencia. Entonces hay una parte que es generar una especie de Community as a Service, es decir, extrapolar lo que hemos hecho en Área 101, cambiando una pieza neutra como es Área 101 por un VC, por una compañía, por una corporación, por una institución pública, privada, etcétera. Y hay un concepto, ¿no?, de comunidad as a Service, por decirlo de alguna manera. Y luego dentro de toda la parte que podríamos llamar Innovation as a Service, especialmente te diría que todo lo que tenga que ver en la colaboración entre diferentes corporaciones, aquí tenemos hemos cerrado una colaboración con South Summit, por ejemplo, en la cual de forma conjunta estamos a explorar cómo desarrollar hubs de innovación, ¿no? Y donde al final creemos que tiene mucho sentido, fruto del proceso de exploración que hemos hecho, que la innovación ya no es una aceleración o un vertical, sino que va mucho por horizontales / cadenas de valor, y donde imagínate una compañía de industria con otras 3 que están dentro de una misma cadena de valor, conjuntamente haciendo scouting y sprints para hacer sus procesos de innovación, ¿no? Y eso puede ser un concepto de hub que estamos ahí terminando de, pues bueno, esperamos contaros también pronto alguna novedad en este sentido, ¿no? Entonces, diría que hay un aspecto de comunidades para terceros, está un aspecto también de comunidades más primorizadas, donde podamos identificar, como te decía antes, futuro de la industria y montar una comunidad con 10 directores de innovación, con un ambiente muy concreto para el desarrollo de las relaciones y pilotos dentro de estos espacios. Y luego la última, una parte más de Innovation as a Service, que es, oye, pues una compañía está empezando y quiere desarrollar un challenge, y un challenge pueda ser, quiero mejorar mi metodología de experimentación digital. Pues tenemos dentro a 100 directores de innovación con los cuales podemos identificar quién tiene una experiencia concreta y te podemos ayudar a mejorar esa metodología fruto del conocimiento colectivo que tienen estos directores de innovación, ¿no? O quiero testear si un producto de consumo tiene sentido. Pues podemos identificar a otras compañías que dentro de ese proceso conjuntamente pilotemos y testeemos el enfoque que tiene. Es decir, al final es una especie de plataforma
no me gusta llamarlo consultoría, ¿no? Pero hay una parte de servicios muy basados en colaboración. O sea, la visión de Ciento Innovation es nunca ser más de, diría, 10 personas, ¿no? Y al final apoyarte de una manera muy flexible en expertos, tanto directores de innovación como terceros, que tengan ese conocimiento sobre un ámbito en concreto y a partir de ahí desarrollar proyectos en comunidades para terceros, hubs de innovación y una parte más de retos de innovación abierta, te podría decir. Esto por esta parte, ¿no? Y la otra parte que sí también estamos montando es la de cómo explotar todo este conocimiento más en producto formativo, ¿no? Y Cómo aquí escalarlo, estamos viendo ¿no? Es decir, es la que te da la parte escalable de no solo servicios, sino de productizo esto y lo pongo en contenidos. Ya me imagino que ya haréis un acuerdo con alguna escuela de negocios o universidad o algo, ¿no? Para tener esa formación, ¿no? Y también creo que a la comunidad también se siente realizada, ¿no? Incluso como profesores muchas veces contando vuestras experiencias con casos y como alumno también es muy ilustrativo ver casos reales y no solo papers de cosas que pasaron hace 10 años, ¿no? Totalmente. O sea, yo te diría que sobre todo mi obsesión desde el principio es cómo la experiencia de cliente, por llamarlo de alguna manera, la experiencia de usuario del director de innovación, ¿no? Al final todo eso se mantiene porque hay un engagement y tienes una relación con todos ellos y que, oye, de alguna manera, sinceramente, ¿no? Súper desinteresada, hemos ido generando contenidos y valor, que al final esto está ahí, ¿no? Y es un intangible que ahora estás intentando explotar desde otros puntos de vista. Pero ¿cómo eres capaz de introducirlos a título personal en programas que den visibilidad a sus compañías, que den también testeo, etcétera? Es una de las partes. Y otra que te iba a comentar es, me parece un punto diferencial o algo en que intentamos aportar valor es, oye, hacemos un informe que no sea un informe, ¿no? Es decir, que sea algo muy experiencial, que tenga una parte de storytelling muy pura, que tenga una parte muy visual, que cualquiera lo pueda entender, que estamos generando un libro que sea un libro donde hay historias, pero ya te compartiré, ¿no? Y encantado de compartiros algunas, pero es una historia, ¿no? Y te cuenta, no te cuenta Venture Client de Lewis, sino te cuenta todo el proceso interno y la vivencia, tal como la estamos comentando tú y yo, más en tono conversacional, que tiene este tipo de compañías. Es ahí donde intentamos también como bajar lo que es innovación a un aspecto muy, no sé si llamarlo terrenal, ¿no? Pero muy, muy humano, te diría. Real. Real, sí. Real, intentando descomercializar, ¿no? Todo este concepto de Innovation Theater que hay o de Circus, de, oye, que te das cuenta que todo el mundo lo hace genial, pues oye, es que todo el mundo se la pega, ¿no? Y realmente a veces hay casi más sombras que luces y esas luces obviamente has de mostrarlas, pero en el proceso es donde está también un poquito el valor que se puede compartir. Y Cristian, o sea, también comentaba esta parte de antes, ¿no? Decías, existe el as a service, o sea, también vosotros entráis dentro del VC, bueno, o sea, tú entras dentro del VC, o sea, como partner dentro de Unitatea, ¿no? ¿Cómo nace Unitatea? O sea, ¿solo es de directores de innovación? O sea, ¿es algo más abierto? O sea, ¿tiene alguna relación? ¿En qué invertís también? ¿Qué tamaño tiene, etcétera? A ver si tenemos algo de deal flow, ¿no? De este episodio. Sí, seguro. Oye, pues volviendo a esa reflexión, creo que hay una similitud muy alta entre Unitatea y Área 101, ¿no? Unitatea surgió, yo invertía a título personal desde, pues como, no tenía ni como business angel, ¿no? Pero oye, pues pequeños ahorritos iba invirtiendo por un lado, más que porque me apetecía y porque tenía esa parte, invertía, ¿no? Desde un punto de vista más profesional corporativo, desde mi compañía. Y entonces dije, joder, no habrá perfiles como yo que estén en esta situación, ¿no? Y que al final mi capacidad de generar un impacto en la startup, mi capacidad de acompañar en una inversión es súper limitada, mi tiempo incluso es súper limitado. Entonces hay otro aspecto de comunidad dentro de Unitatea, que es, empezamos a ver, empecé a hacer un proceso, ¿no? De ver quién está en esta misma situación, identifiqué a cuatro fundadores más, que todos ellos estaban en corporación, o sea, uno estaba como director de innovación de Aquaservice, otro estaba en CoHub, otro estaba llevando una parte de acelerador del Basque Culinary Center y también está en el día a día como business angel muy activo, y otro está en consultoría y actualmente en Globo, ¿no? Y digamos que la reflexión fue decir, uno, ¿en qué invertimos? Esa la primera. Dos, ¿con quién lo hacemos? Y luego, ¿qué forma le damos a todo esto, ¿no? Entonces, ¿en qué invertimos? Yo tuve un viaje a Israel donde vi un VC que me gustó muchísimo la tesis, que decía, oye, es que los mejores retornos a nivel financiero van a venir de los retos del planeta, ¿no? De los global challenges que vamos a tener. Entonces, vamos a invertir en el futuro
de aquellas industrias que consideramos básicas para la sociedad. Y aquí empezamos a hacer una abstracción, y esto era sesiones y sesiones de pintar en pizarras y ver qué tal, pero si tú te coges como la pirámide de Maslow, te das cuenta que, oye, pues ¿qué necesidades tiene la persona, ¿no? Alimentación, educación, movilidad, alimentación, salud, movilidad, energía y luego trabajo, ¿no? Un poquito las necesidades como más básicas a más aspiracionales de una persona. Entonces dijimos como tesis, vamos a invertir especialmente en B2B, aunque también hay algo de B2C, pero que tenga sentido con el futuro de estos sectores y que intentemos que sea pues algo que un futuro de Future of Work para nosotros es algo que dote competitividad o que disrumpa una industria como es el retail, ¿no? Y en el retail hemos invertido en una startup como es Niwi, que lo que permite es generar un modelo más sostenible que ya no es venta, es alquiler de elementos. Entonces, a nivel tesis invertíamos en estos sectores, a nivel decir, ¿en qué estadio invertimos? Pues oye, es que al final nosotros donde más impacto podemos generar es en Presidi en sí, ¿no? Es una fase muy inicial donde el equipo emprendedor esté conformándose, donde esté todo por hacer y donde desde un humildísimo punto de vista podamos conectar o podamos desde en negocio, tecnología y equipo darles unas pinceladas de lo que podrían hacer. Entonces, teniendo ya un sector, teniendo ya un estadio, dijimos, ¿y con quién podía ser la parte de fundraising? Y Unitate al final es un MVP. Te diría que es un instrumento muy pequeño que hemos cerrado con un capital social de 850.000 euros, Unitatea 1, por decirlo así, donde digamos que el LP o el partner de Unitatea no es un partner habitual financiero, es dentro de nuestras redes lo que intentamos identificar es en alimentación, educación, salud, etcétera, perfiles que fueran los directores de innovación o CEOs o CTOs de startups habitualmente o gente de producto que pudiera, uno, traer deal flow porque en su día a día está lidiando con deal flow. Dos, puede ayudarnos a analizar con un punto de vista más fino estas startups. Y tres, en el momento de acompañamiento que queríamos darle a la startup, pudiera también colaborar, ¿no? Entonces, oye, pues empezamos a ver perfiles que están llevando crecimiento en Globo. Un perfil que lleva la aceleradora del Basque Culinary Center. Betty Romano, que es un perfil que te lleva la revista Foodtech Magazine y tiene acceso a toda la parte de Foodtech. En movilidad hay perfiles de celeros. Está gente de producto de Cabify. Como el PIS, ¿no? O sea, es decir, ellos a título personal... Sí, tiene una figura como del PIS, aunque realmente no es un LP habitual porque sí que tiene un grado de participación mucho más alto. O sea, definimos ahí un proceso de inversión de Open Deal Flow, cualquiera puede compartir Deal Flow. Nosotros hacemos, digamos, periódicamente de los comités de Deal Flow donde ya compartimos opciones más filtradas y cualquiera, digamos, puede compartir un feedback mucho más concreto sobre los proyectos. A partir de ahí generamos un deep dive y ya en ese deep dive, habiendo identificado qué socios tienen sentido, los involucramos dentro del proceso. Que lo hagan. O sea, que algo de retail, pues, o algo de logística de alimentación, pues puedes entrar tú con tu experiencia previa y decir, oye, pues esto cómo va a ser, cómo va a funcionar, ¿no? Y otro de energía, pues alguien que tenga experiencia en ese sector para hacer ese detalle. O sea, al final en Presidi obviamente hay mucho riesgo, ¿no? Entonces, el mecanismo es intentar reducir el riesgo teniendo a perfiles que en su día a día conozcan proyectos, que estén casi viendo cómo están apareciendo estos modelos de negocio y que de los cuales, digamos, descentralicemos esa parte de scouting, ¿no? Y siendo un equipo pequeño, como somos de 5 fundadores, el socio invierte X cantidad monetaria, pero aparte tiene un perfil muy activo en cuanto a compartir deal flow, en cuanto a analizar proyectos, etcétera, etcétera. ¿Y en qué fase estáis en el fondo? O sea, estáis haciendo las primeras inversiones, ¿no? Entiendo. O sea, esto empezó hace un año aproximadamente. Esto sí, constituimos en marzo del 21. Hace un año. Luego tuvimos todo el proceso hace un año justo. Hemos cerrado ahora con 6. Estamos en proceso de cerrar 2 más. Te pongo ejemplos, ¿no? Hemos cerrado, o sea, a día de hoy cerramos con compañías como Niwi, que es innovación para el retail. Cerramos con Bemped, que es un agregador de marketplace que te permite vender en Amazon, en AliExpress, etcétera, de manera conjunta. Cerramos otra de las primeras, está también... ¿Qué más tenemos por aquí? Actualmente hemos cerrado Feeder, que es un modelo que te permite también testear toda la parte de experiencia de usuario antes de lanzar un producto. Tenemos también... Un momento, porque la verdad es que con tanta cosa...
No, a ver, pero o sea, no te preocupes, porque si no, me seguro que, refiero, seguro que alguna se enfada porque no la diremos, ¿eh? Entonces dirás, claro. oye, digamos estas tres que podemos decir que fueron las tres, cuatro primeras Sí, inversiones, ¿no? Las de... sí. Bueno, tenemos Cubicap, que es un modelo que digitaliza reformas, también que fue de las primeras. Pero vamos, yo te diría que sobre todo estamos en valoraciones muy, muy pre-seed, de 1.5, y donde nuestra propuesta de valor es, oye, entramos como un business angel con tickets de hasta 40-50K, especialmente estamos en 40K, que te va a invertir un business angel o un vehículo con 40K, que detrás hay 35 perfiles que van a estar intentando apoyarte en tecnología, producto y negocio. No sé, por ejemplo, a una de ellas les ayudamos a encontrar el CTO, ¿no? O a otra le estamos ayudando a desarrollar el roadmap de producto, ¿no? Intentamos un poquito ayudarles en lo que podemos. Y luego lo que hicimos aquí, al final, Unitatea es como un brazo en Presidio Seed de Draper V1, ¿no? Entonces, Draper V1 es un fondo de 26-27 millones de euros que invierte en early, y lo que hace Unitatea es un paso antes, ya va generando ese deal flow y esas participadas, que luego Draper V1 se encarga de hacer el follow-on y continuar. Entonces, de cara a la startup, intentamos como cubrir todo el ciclo inicial, que es un poquito donde hay más complejidad. O sea, vosotros dentro del fondo no tenéis estipulado, o sea, en vuestra tesis de inversión, hacer el follow-on dentro de la que No, tocaría. O sea, si te vais a hacer todo el despliegue, todos los tickets de estos 850.000 y después el follow-on lo hará, si toca, Draper, ¿no? Vale, sí, eso es. vale, Nosotros vale. hacemos primeras inversiones, cerraremos 3 años, o sea, desde el año pasado pues nos quedarán añito y medio, 2 de inversiones, intentando cerrar unas 18 operaciones aproximadamente, y luego ya todas ellas es Draper, en caso de que al final pues haya determinados hitos quien hace el follow-on. Eso es. Vale, vale, vale. Sí, como fondo igual le falta esa parte de follow-on, ¿no? Del tradicional, Sí, pero claro, lo va a hacer el hermano mayor, ¿no? claro. Por así decirlo. Sí, es que piensa que al final le tenemos un vehículo muy limitado. O sea, al final es un vehículo pequeño, 850.000, que si quieres tener un aspecto de diversificación al mismo tiempo que un punto de inversión no te da. Entonces, aquí haciendo tesis, etcétera, y viendo también con quién hacerlo, veíamos que nos encajamos de forma muy natural con Draper. E incluso Draper tiene un brazo internacional que es Draper Venture Network, que ya para una startup, en el caso de Streamlabs, por ejemplo, pasó por Draper y luego se fue a Draper a Estados Unidos, ¿no? Entonces, dentro de un poquito de nuestro storytelling, intentamos como cubrir ese life cycle de la startup en todos sus puntos a través de esta relación que tenemos con Genial. ellos. Curioso Sí. modelo. Cristian, para ir acabando, o sea, ¿cuáles son los aprendizajes que llevas de todas estas experiencias, ¿no? O sea, hablamos de uno o de dos, ¿no? Que diría personas y comunidad. ¿Cuáles son esos tres aprendizajes con los que te quedas de tu experiencia hasta ahora? Mira, yo echando un poquito de vista atrás, la verdad que fui muy afortunado, sinceramente, por tener una oportunidad súper práctica de liderar innovación en una compañía en un momento como en que empecé. Creo que eso me ha permitido también, paulatinamente, fruto de la curiosidad, como ver las diferentes caras de la innovación. O sea, tenía como he tenido tres gorros, uno desde un punto de vista corporativo, otro desde un punto de vista inversor, y ahora te diría prácticamente desde un punto de vista emprendedor, ¿no? Porque es una comunidad, pero hay que generar un modelo de negocio, hay que generar una serie de elementos y de contenidos. Entonces, para mí, mi visión siempre es la innovación va muy de personas, y esto en el gorro que quieras se aplica. Ahora, creo que nuestro foco, si eres una corporación y eres la persona que está llevando innovación, debes de ser capaz de entender y empatizar con las sensibilidades que tiene la organización. Creo que has de entender el momento y la cultura que tiene esa organización. Creo que innovación es un viaje, y es otra cosa que me da cuenta. Innovación no es un sprint, aunque sprint se utiliza mucho en innovación, pero innovación es casi más una maratón cuando es en la corporación, ¿no? Y es una maratón en la cual, oye, has de generar hitos y has de ir ejecutando esos hitos, ¿no? Pero te puedes dar muchas veces cuenta de que vas a dar 2 pasos adelante, uno atrás y luego 3 adelante, ¿no? Pero al final es ese viaje que has de ir un poquito generando esa madurez. Entonces, que esto va de personas sería la primera, que esto es un viaje medio largo placista en una corporación es la segunda, que va mucho de colaboración, y colaboración te lo una comunidad. Creo que esto es la nueva economía, es la nueva forma de llamar a un nuevo management. No sé, de esto habla mucho Xavier Marcet, te habla gente que te das cuenta de que yo creo mucho en el poder también que las nuevas generaciones, ¿no? Y las nuevas personas que están empezando en innovación o que están desarrollando innovación, pero tiene un componente
muy basado en la genuinidad, en la colaboración, en el desinterés, y que luego seguro que surgen cosas, ¿no? Pero al final esa capacidad de poder colaborar y conectar es la que genera que salgan proyectos, ¿no? Entonces, la colaboración o el poder de esa colaboración sería el tercero. Y luego, sobre todo, te diría que si estás empezando innovación en una corporación, hay algo que debes de pintar que es como el modelo de innovación, ¿no? Y el modelo de innovación es como ese mapa donde tienes, oye, pues cómo medimos innovación, cómo nos relacionamos como método de innovación con el resto de negocios, cómo estamos dedicando, qué budget o autonomía tenemos innovación, ¿no? Qué modelo de gobernanza, qué estructura, qué equipo, cómo gestionamos. Es decir, hay una serie de piezas que has de ir construyendo en esos casos y donde muchas veces vas a ver limitaciones por la propia cultura y vas a friccionar y vas a llegar a puntos en los cuales es complejo a veces avanzar, pero creo que el tener una visión holística de lo que innovación representa e ir accionando piezas de este puzzle me parece un poquito el camino a seguir, pero vamos, no sé, yo creo que habitualmente nos damos cuenta que las personas que estamos en innovación nos definimos como o ves a alguien y sabes que es de innovación por cómo habla, por cómo colabora y tal, y creo que eso es algo muy chulo, muy vocacional de esta profesión, ¿no? De esta iniciativa, y creo que esto dentro de las organizaciones debe tener su espacio propio y debe ser capaz de que no se marchite, sino que sea capaz de protegerse, ¿no? Y de impactar en el resto de negocio. Entonces tiene que tener una parte como muy empática y muy colaborativa con lo que es business as usual. Me gusta el ejemplo de el aprendizaje de la maratón, ¿no? O sea, de que esto va a ser un viaje largo y que hay que colaborar y compartir entre todos. Así que, Cristian, gracias por compartir tu experiencia, ¿no? Y colaborar con el podcast contando lo que has hecho hasta ahora. Y encantados de saber cómo avanza Área 101 y Unitatea en los próximos meses. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Bryce. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab.